Muy buenas noches a todas y todos que nos acompañan hoy día acá en este seminario que hemos organizado desde el CIDES-UNSA en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ha sido ayer, ¿no? Y hoy día lo que queremos un poco es contribuir a una reflexión sobre el tema de las violencias contra la mujer en plural, ¿no? Y tratando un poco de hablar de esas, lo que hemos llamado ahí las expresiones invisibilizadas, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de ese seminario es llamar atención a otras formas de violencia que quizás no son las más discutidas, porque son de diferentes tipos y ocurren en diferentes espacios, ¿no? Entonces, aunque la ley 348 reconoce ahí 16 tipos de violencia, entre violencias físicas, psicológicas, sexuales y económicas, y aún también dice que solo enunciativo y no limitativo, en general, cuando pensamos en violencia contra las mujeres, pensamos en su expresión, que es realmente la más perversa, que es la violencia física y sexual, y en términos de espacio pensamos en el tema de la violencia intrafamiliar o intrapareja. Entonces, sin querer restar relevancia, ¿no? Lo que, como ya he dicho, una de esas expresiones más perversas de la violencia que nosotras mujeres sufrimos, un poco el objetivo de ese seminario es también un poco llamar atención y tratar de contribuir a la visibilización de otras formas de violencia, ¿no? En otros espacios. Entonces, la contribución que queremos dar va a ser 4 presentaciones. Ya voy a presentar las diferentes ponentes cuando les pase la palabra, pero son todas alumnas del CIDES-UNSA, de diferentes programas de posgrado, y la contribución parte, ¿no?, desde su lucha y su activismo desde el movimiento feminista de mujeres, pero fundamentalmente desde la investigación y desde la producción teórica y empírica que están haciendo desde sus estudios en nuestro instituto, ¿no? Bueno, otra vez gracias por acompañarnos. Para empezar el seminario, quería dar la palabra a Cecilia Salazar, nuestra directora del CIDES, pero además de directora, ¿no?, es la coordinadora de la Maestría de Estudios Feministas, la primera versión en el CIDES y la primera en Bolivia, y o sea, un programa único en la región, ¿no? No es estudios de género, pero sí estudios feministas, y además de directora y coordinadora de la maestría, Cecilia también tiene una larga trayectoria en investigación, ¿no?, y también lucha por los derechos de las mujeres. Así que es un gusto contar con tu presencia hoy día acá, Cecilia, te paso la palabra. Muchas gracias, Alice, y sobre todo gracias por la excelente iniciativa, que en este caso, como en anteriores oportunidades, se acompaña de estudiantes del CIDES. Eso me parece lo más encomiable en este caso. Estudiantes tanto de la maestría en estudios feministas como de la maestría en desarrollo social. Con todas ellas tú has tenido que ver, y yo también en parte, y me parece que eso está expresando un excelente nivel comunicativo, intercomunicativo entre docentes y estudiantes, y que en este caso además involucra militancias de por medio. Entonces, agradezco mucho la iniciativa. Les doy la bienvenida a Betel, a Alejandra, a Magalí, a Gladys, que van a ser expositoras de este evento, y van a dar cuenta, por lo tanto, de sus grandes capacidades reflexivas, argumentativas, de lo que el CIDES ha podido hacer en cada caso para orientar mejor sus potencialidades académicas. Y entonces esperamos que esto sea un excelente evento en un momento en el que nuevamente estamos recordando un año más del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces, bienvenidas, gracias de nuevo, Alice, y adelante con las exposiciones. Gracias, Cecilia. Entonces, paso la palabra a Alejandra Núñez del Parrado. Alejandra es antropóloga y alumna nuestra en la maestría de estudios feministas, y su presentación, perdónale, le he perdido el título. Su presentación es Hablemos de capacitismo y sus expresiones violentas. Sigue, Alejandra. Gracias. Hola, chicas. Hola, Alice, Ceci. Mil gracias. Voy a presentar un poquito sobre qué implica el capacitismo y cómo lo vivimos
Yo he conversado con el colectivo del que soy parte, de Mujeres con Discapacidad y Aliadas, que se llama Femidiscas, donde activamos políticamente algunas nociones que tenemos, ¿no? Sobre cómo el capacitismo y el patriarcado hacen un conjunto para violentar. Y le voy a poner algunas reflexiones teóricas. Bueno, para empezar, quiero definir antes, en términos teóricos, qué es el capacitismo y qué es la integridad corporal obligatoria. Toboso y Guzmán definen a la integridad corporal obligatoria como aquella expectativa que genera una necesidad de normalidad y funcionalidad constitutiva en niveles orgánicos y funcionales, ¿no? Por otra parte, el capacitismo, como lo define Fiona Campbell, es aquella red de creencias, procesos y prácticas que producen ese estándar corporal proyectado como perfecto y típico de la especie humana, ¿no? Y por lo tanto, como lo esencial en una condición humana. De esta forma, el capacitismo permea la cultura basándose en la capacidad que se establece como un absoluto objetivo, universal, natural. Y bueno, al final el capacitismo obviamente es mucho más punitivista con aquellos cuerpos que se alejan más de esta norma que para él impera, pero de cierta forma nos calibra a todos, ¿no? Nos calibra a todos los cuerpos, estamos calibrados por mayor o menor capacitismo, sin quitar el protagonismo, obviamente, a la opresión de las personas con discapacidad. Y bueno, antes de empezar a nombrar las violencias capacitistas que hemos podido nombrar, pensamos que hablar de discapacidad es un significante relacional que emerge de la interacción entre el impedimento, conocido como la deficiencia, o se la define así, y los modos socioeconómicos de organización enmarcados en las epistemologías de perfección corporal, lo que les decía, ¿no? De la integridad corporal obligatoria. Y desde la teoría CRIP se relaciona a la discapacidad con el Estado capitalista y la producción capitalista, porque justamente es una matriz de generación de estos cuerpos eficientes para la reproducción y la producción. Y bueno, aquí lo que sucede es que se disputan, ¿no? Unos dualismos, que es la deficiencia y la discapacidad. La deficiencia en los estudios de la discapacidad está entendida, así como el sexo, como algo biológico, ¿no? Como lo naturalmente dado. Y la discapacidad, así como el género, lo social y culturalmente construido en base a esta naturalidad. Lo que obviamente después los movimientos feministas van a discutir. Pero bueno, eso ya es aparte. Eso como una introducción pequeña para saber algunas categorías que luego vamos a manejar y porque creemos que es importante definirlo. Y bueno, con nuestras compas hemos visto que una de las principales violencias capacitistas empieza en la carnetización, porque, bueno, aquí en Bolivia al menos, y la mayoría de los estados en realidad, ha habido una lucha política para pedir una carnetización, porque claro, esto implica el gozo de ciertos beneficios a nivel salud o educación, ¿no? Pero la carnetización también, por otro lado, es ciertamente problemático, porque desde desde el nacimiento de la clínica en el siglo XIX, empieza un sistema médico-jurídico a definir las fronteras entre qué cuerpos son capacitados y qué cuerpos tienen discapacidad, ¿no? Así crea unas fronteras y va patologizando, pues, las diferencias. Va patologizando estas diferencias para hacer un control, para tener un cuerpo nacional sano. ¿Y esto en qué? En pro y beneficio de la producción capitalista, obviamente. En Bolivia la carnetización es un proceso súper complejo también porque es disponer un cuerpo, nuestros cuerpos a la autoridad médica. Y es una lógica de saber poder que claro, que no se, muy poco cuestionado, ¿no? Esta medicalización no se la cuestiona mucho, ¿no? Es como, bueno, son el saber autorizado y por lo tanto son dueños de nuestros cuerpos o de hacer las baremaciones o las clasificaciones de ciertas patologías, que además siempre hay nuevas, ¿no? Así siempre aparecen nuevas patologías, no solo físicas, sino hasta psíquicas. Entonces, bueno, vemos que es como una causa principal
del capacitismo. Después, a partir de ello, claro, empieza una violencia clínica, ¿no? La rehabilitación, porque justo estos paradigmas de salud empieza desde los cuerpos calificados como deficientes para esta normalidad o normativa, empiezan a definirse una dicotomía que es la de salud y enfermedad. Entonces, los cuerpos que no son productivos, reproductivos, como el capitalismo quiere, desea, gusta, van a ser rehabilitados para que performen ser así de capacitados, ¿no? Y ahí empiezan las violencias, por ejemplo, quirúrgicas, ¿no? Ciertas cirugías, lo que les decía de los controles del cuerpo, las cirugías y los procesos mismos de rehabilitación, es una performativa, o sea, es un acto performático de imitar la normalidad para ser medianamente productivo en esos términos. Ahí entra todo un debate sobre las prótesis y demás, que claro, hay una discusión, porque la tecnología puede ser nuestro gran aliado y puede ser muy útil en ciertos casos, pero también funciona como formas de opresión o como formas de obligar a ser un cuerpo capaz y nos da ciertas diferencias. Bueno, y a partir de esto, obviamente, así como la diferencia siempre ha sido patologizada con la homosexualidad o la transexualidad, hay una similitud con los cuerpos con discapacidad que son rehabilitados, ¿no? Y son institucionalizados. En La Paz hay un centro de rehabilitación muy conocido que se llama IDAI y bueno, ese lugar es la expresión del sistema clínico y el capacitismo, porque es un lugar donde, claro, a falta de lógica, o sea, de tejidos sociales y de políticas públicas, se tiene un modelo del siglo XIX donde está un reclusorio donde se depositan a personas con discapacidad, mayormente intelectual, para que hagan un proceso de rehabilitación y pretendan ser un cuerpo capaz, o son cuerpos abandonados también, ¿no? Eso, entonces, es otra forma de violencia y que dentro de estas instituciones es todo un problema porque, claro, hay un montón de denuncias no solo en el IDAI, sino en otras instituciones como en Santa Cruz, hay denuncias de violencia sexual, hay, o sea, no tienen también, estas personas al ser institucionalizadas son interdictas. Y la interdicción quiere decir que estas personas no pueden ser dueñas de su libertad, ¿no? No pueden salir libremente, no son dueñas de sus vidas. Incluso aquí nos repensábamos como el goce y los placeres, ¿no? ¿Cómo puedes gozar de tu sexualidad y autodescubrirte y autoconocerte cuando estás vigilada 24 horas con más, o sea, es un encierro total que es muy poco cuestionado y más bien se lo ve como se lo naturaliza mucho, ¿no? Es como, el lugar de las personas con discapacidad intelectual es el IDI, cuando no, pues tenemos que crear nuevos vínculos. Esa es una forma de violencia. Y a partir de esta institucionalización, que es como más genérica, es súper importante hablar de la psiquiatrización, que creo que es algo que como feministas también nos toca íntimamente por justamente nuestro nexo patriarcal con la histeria en un principio. Y bueno, nosotros tenemos una denuncia de una compa que tiene discapacidad psíquica, que ha sido violada, ha sufrido violencia sexual en el psiquiátrico de Irpavi, y ahí entran un montón de lógicas terribles, ¿no? Primero, ella estaba sedada, completamente sedada, y no se acuerda. Y si no hubiese sido porque otro paciente y un médico han presenciado la violencia, o sea, el acto, no se hubiera enterado nunca. Entonces, ¿cuántas de nuestras compañeras estarán siendo abusadas sexualmente ahorita en el psiquiátrico por sedación? Ahora, ahí también, muchas de ellas además son menores de edad. Y bueno, también ahí entran estas cuestiones ahora se está luchando en Latinoamérica se llama la lucha contra la contención, por un factor de derecho humano clave y básico que en Bolivia tampoco es cuestionado, que es el amarre en los psiquiátricos, ¿no? A muchas de nuestras compas, como cuando tienen algún colapso y demás, las amarran y es pues
terrible y justo ahora se está luchando contra eso, pero aquí es algo que tampoco se lo discute mucho, ¿no? Y bueno, es interesante pensar que también hay un nexo del cuerdismo, el capacitismo, como tiene una de las lógicas, que es el cuerdismo, ¿no? Y el cuerdismo que sale de una razón ilustrada, racional, del hombre hongo, ¿no? Así de estos, pues, hombre heterosexual, occidental, blanco, capacitado, como... que es dentro de esta lógica científica y muy racional. Y claro, pues si otras subjetividades quedan excluidas y quedan minimizadas, y pues el cuerdismo es una forma de capacitismo y que nos ha afectado históricamente a las mujeres, porque, claro, hay toda una relación del patriarcado con la locura, ¿no? Y nosotras siempre, a las mujeres que han tratado de desacatar los roles de género o las sexualidades diversas, todo lo que tenga que ver con ir contra el orden heteropatriarcal ha sido patologizado y ha sido de cierta forma medicalizado y psiquiatrizado. Una de las referentes sería Kate Millett. O sea, Kate Millett ha estado internada, la han diagnosticado como maníaco-depresiva, y claro, es después de que sale como sobreviviente del sistema psiquiátrico, porque, bueno, las compas del orgullo, del feminismo loco, se llaman a sí mismas sobrevivientes del sistema psiquiátrico porque es terrible. Como les decía, en Bolivia todavía se practica electroshock y también ahí empieza una lógica de clase, ¿no? O sea, para empezar, las mujeres ricas van a ir a una terapia individual y privada y demás. Y las mujeres empobrecidas generalmente son institucionalizadas en o recluidas en psiquiátricos, los mal llamados manicomios de antes, y ahí va a depender igual. Si tienen un poco más de dinero, van a poder acceder a la anestesia para el electroshock, y si no, como en el hospital de clínicas, que hay un montón de casos, van a sufrir electroshock sin anestesia, como una película de terror, pero ¿qué está pasando ahorita? O sea, y muchas de nuestras compas también son doctores y demás, son cómplices, y nosotras al no enunciarlo y desconocer, también somos cómplices. Entonces tienen toda la razón al decirse sobrevivientes, porque claro, en realidad aquí todo el movimiento antipsiquiátrico enuncia esto como más trauma, ¿no? En vez de arreglar. Y algo que es súper importante es pensar en las mujeres que están en condiciones como indigentes, que tienen discapacidad psíquica y que están en las calles, y no hay ninguna política pública que pueda hacer que tengan o sea, una mayor atención, por lo menos, ¿no? Entonces ahí hay unas cosas medio contradictorias, porque por una parte el psiquiátrico es horrible, es una cárcel, es una lógica capacitista y patriarcal, y que hay que empezar a derrumbar esos muros, pero por otro lado hay que empezar a pensar en políticas públicas que permitan o sea, que no permitan que nuestras compas estén en las calles, en una condición de indigencia, cuando tienen discapacidad psíquica, ¿no? Y eso es algo súper normalizado, que no es como, sí, la loquita, y eso no se lo habla, ¿no? Y estas mujeres sufren obviamente de violencia sexual y todo. Entonces, bueno, esa es otra de las formas que hemos visto. Incluso hay como estamos en un lugar tan diverso como culturalmente, hay un libro que, bueno, ha sido muy difícil encontrarlo porque hay estudios sobre locura y feminismo en Bolivia, pero los hacen estos, ¿cómo se llaman? Bueno, como caricaris académicos que vienen, investigan y producen en inglés y lo tienen publicado en alguna universidad que hay que entrar con clave. Hemos hackeado y tenemos el texto que se llama The Medicalization of Incest and Abuse, Biomedical and Indigenous Perceptions in Rural Bolivia, de Carolina Borda y Niño Wilman, que habla sobre las formas diversas de entender la locura, ¿no? Que van más allá de la psiquiatrización, y como, por ejemplo, en Sucre, este estudio muestra cómo hay un gran porcentaje de mujeres que han tenido un brote de lo que se llama en psiquiatría, ¿no? Como se llama en psiquiatría,
por abuso sexual. O sea, nuestros traumas y brotes como mujeres vienen, la gran mayoría vienen por algún abuso sexual por parte, o sea, en la lógica patriarcal por parte de los hombres, y eso hace que brotemos. Y claro, entonces aquí hay toda una lógica de encerrar a las mujeres y bueno, aquí esta etnografía nos muestra como evidencia, como en el psiquiátrico de Sucre, que es tan conocido, se corta, ¿no?, el cabello a las chicas, y después cuando ellas vuelven a la comunidad con el cabello corto es otra lógica, entra otra dinámica, pero entonces el patriarcado, el capacitismo, el cuerdismo están ahorita así, va de la mano, y es algo que no estamos problematizando, y es una violencia que es urgente, sobre todo con las nuevas lógicas, ¿no? Así que están estigmatizando tanto al movimiento feminista, y también es chistoso cómo patologizan nuestras prácticas políticas emancipadoras también como locura. Entonces creo que es algo que tenemos que tocarlo, y como colectivo eh, es esencial. Otro tema es sobre la inclusión laboral. La inclusión laboral para personas con discapacidad, sobre todo mujeres, es casi nula. En la ley 223 se garantiza que debe haber inclusión laboral para personas con discapacidad. Si no me equivoco, sí, es en instituciones públicas debe ser el 3% y en instituciones privadas el 2%. Sin embargo, la institución con mayor porcentaje de personas con discapacidad incluidas era la alcaldía, con 1%. Entonces aquí estamos viendo que también para nosotras como mujeres con discapacidad no es una forma accesible, ¿no? Incluso pensar en el propio posgrado, ¿no? ¿Cuántas mujeres con discapacidad trabajando? Y, ay, bueno, me voy a apurar un poquito. Otro tema que vemos es el de la sexualidad. Para nosotras ha sido súper importante ver que la educación sexual también tiene una opresión capacitista, porque en los colegios no se enseña, bueno, sí es que se enseñase en el colegio, pero la educación sexual es capacitista. Por ejemplo, para las compañeras ciegas, cuando se muestra cómo se utilizan los métodos o barreras anticonceptivos, generalmente son cosas visuales y nunca se accede, ¿no?, a que sea algo más palpable, o bueno, no se incluyen las otras formas sensitivas para aprender y tener una educación sexual accesible, integral. Esa es una más de las violencias capacitistas, porque luego derivan, ¿no?, en maternidades no deseadas y demás. Ay, se me está acabando el tiempo, pero creo que es súper importante mencionar el tema de la maternidad, que también entra la violencia capacitista, ¿no? Podemos dividir en dos. Primero, que en Bolivia la maternidad de mujer, cuando se tiene un hijo o hija con discapacidad, generalmente son las mujeres las que quedan al cargo. Entran dentro de una lógica de comercio, como dice Conde, una lógica de comercio informal, familiarista, y el hombre huye, y bueno, las mujeres, hermanas, abuelas, tías son las que se encargan del cuidado de las personas con discapacidad. Y aquí hay unas formas violentas también en la inclusión laboral, porque los cupos para personas con discapacidad también incluyen a las mamás tutoras o papás tutores, pero esto es todo un problema porque también se quita el cupo a personas con discapacidad y no se toma en cuenta que hay madres con discapacidad que están ocupándose de toda una familia solas, ¿no? Y creo que ahí también habría que poner el ojo de las políticas o de cambiar esas lógicas. Y ya por último, el tema de la sexualidad y la maternidad de mujeres con discapacidad también tiene otra lógica de opresión o de violencia, ¿no? De violencia capacitista, porque al no tener una educación integral también cuando muchas veces hay esterilización forzada, que es más común de lo que se piensa, ¿no? Así la esterilización forzada a las mujeres con discapacidad, primero por una lógica de incapacidad del cuidado, ¿no? Como si una mujer con discapacidad, no, es que cómo se pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a poder cuidar a sus hijos? Cuando hay, no sé, 1000 mujeres con discapacidad, con hijos, y esto no debería ser una lógica restrictiva. Y por otro lado, la accesibilidad al aborto. Es mucho más fácil abortar cuando una mujer, o de hecho, es una de las opciones que primero se les da. Lo digo como con experiencia de caso de mis compañeras, cuando una de las chicas
está embarazada, la primera opción que se le ofrece es el aborto, siendo no así en mujeres sin discapacidad, ¿no? Cuando somos sin discapacidad es prohibido, pero para mujeres con discapacidad es muy accesible. Y por otro lado, en el tema del aborto, nosotros tenemos la causal que dice que cuando hay una malformación se puede abortar. Y esto es una lógica de pánico de la discapacidad, no es como si totalmente, una lógica y política totalmente eugenésica, permitir, o sea, el aborto tiene que ser libre, sin condiciones, ¿no? No porque pueda tener una discapacidad, tenga que ser, sea posible, ¿no? Solamente en ese caso eliminar. Esa es una lógica eugenésica. Creo que he dicho muchas cosas muy rápido, quisiera haber profundizado más en cada uno, pero realmente son muchas violencias capacitistas que nosotros hemos podido nombrar y que se las puede trabajar teóricamente, pero bueno, aquí no nos da el tiempo, pero cualquier cosa podemos charlar después y eso. Gracias. Muchas gracias, Ale. Realmente es un panorama muy amplio que nos muestra esas diversidades de violencias relacionadas al capacitismo. Realmente hay mucho que profundizar. Vamos todos a estar esperando para leer tus trabajos. Paso ahora a Magali. Magali Saavedra es trabajadora social y es alumna de la maestría en desarrollo social y nos va a presentar su ponencia que se intitula Acoso sexual en ámbitos de educación superior. Yo tengo que, a ver, poner su presentación. Buenas tardes y pues gracias por haberme invitado a ser parte de esto y poder presentar algo de lo que he podido hacer con el tema de acoso sexual, que es sencillo, es una forma de violencia que está muy invisibilizada en el ámbito superior. Quisiera empezar con una visión general, por así decirlo, respecto al acoso sexual. El acoso sexual es una forma de violencia porque implican acciones que vulneran los derechos de las personas e impiden el normal desenvolvimiento de ellas en cualquier medio o situación, que busca causar daño en las personas, sean mujeres, sean niñas, sean hombres. Y el acoso sexual involucra relaciones de poder porque hay una situación de jerarquía y en una institución donde uno sustenta más poder, ya sea por económicamente, institucionalmente, de la sociedad, e involucra prácticas verbales y no verbales que pueden estar reproduciéndose las dos a la misma vez o siendo sola una, pueden ser solamente prácticas verbales, no verbales. Algo de lo que yo podía sacar de esto es que el principio, el acoso sexual no tiene un principio. Puede empezar desde situaciones físicas, puede empezar desde situaciones verbales, de situaciones no verbales. Y una de esas características también es que no es consentida, ni mucho menos correspondida, aunque ésta sea manifestada o no sea manifestada. Hay una forma también de que el acoso sexual se ha conocido y es a través de la informalidad, a través de los rumores, de los chismes, de cosificaciones, donde reducen la seriedad a este problema del acoso sexual. Y algo más que yo quiero recalcar ahí es el miedo como activador del silencio, que se refiere a que las personas por haber pasado esta situación de violencia deciden callarlo porque la persona agresora es alguien influyente o es alguien de su medio o es alguien que ha sembrado desconfianza en ella, que la ha amedrentado a través de ciertas palabras o de ciertos gestos para que ella pueda guardar silencio. Quisiera, con esta definición, yo pude revisar varias investigaciones de universidades de Latinoamérica que hablaban sobre el tema del acoso sexual, pero hubo una en específico que exactamente no la hace en ámbitos de educación superior, pero hace una contextualización muy grande sobre el tema del acoso sexual y que es una forma de violencia invisibilizada, y es esta definición que hace Patricia Gaitán, estas
prácticas de acoso sexual, las cuales involucran, como les había dicho, relaciones de poder, no son consentidas, ni mucho menos correspondidas, vayan a ser manifestadas o no, están dentro del ámbito universitario. Y es esa definición que les presentaba justamente de Patricia Gaitán, donde nos hablaba de que el acoso sexual tiene estas situaciones, estas prácticas ejercidas a través, que sean indirectas, como empleo de símbolos, mensajes escritos, silbidos a distancia, material pornográfico, soborno sexual, acercamientos, miradas, susurros y contactos físicos o proposiciones y comentarios sexuales que no son autorizados ni correspondidos y que generan un entorno social hostil y tienen consecuencias negativas para quienes las reciben. Es posible que involucre diferencias de jerarquía y estatus y necesariamente implican un desequilibrio en las relaciones de poder entre los individuos que pueden ser contrarrestadas o no durante la misma situación. Y ahí dice que ocurre en diferentes medios. Entonces, el acoso sexual, ahí tenemos unos puntos que los he podido resaltar. Son interacciones, son relaciones que, como decía Marcela Lagarde, son relaciones intergenéricas, es decir, entre hombre-mujer o mujer-hombre, en donde el que tiene más poder, ya sea por una situación económica o social o institucional, ejerce presión o ejerce fuerza sobre los que están en menor posición. Ahora, en cuanto al ámbito universitario, ya quisiera ir adentrándome más respecto al acoso sexual, que es una práctica verbal, escrita, oral, física o gestual de contenido sexual. Y ahí volvemos con esas palabras, que no es consentida ni deseada por la persona acosada, que puede ser, como ya les había venido diciendo, manifestada o no. Se podría decir, no me incomoda tu situación, me incomoda estas palabras, me incomodan que te acerques. Esa es de una manera de manifestar que no es deseado. Ahora, hay personas que no lo manifiestan y no es porque se ha correspondido o no me ha dicho nada, entonces quiere decir que está de acuerdo con que yo la haya piropeado, por así decir, entre comillas, ¿no? La finalidad de este tipo de prácticas de acoso sexual es, pues, satisfacer un interés personal del agresor para poder generar malestar en la víctima, para que de esta manera la estudiante pueda de alguna manera querer acceder. Y en esto se manejan recursos académicos y están relaciones académicas. Ahí entramos que el acoso sexual como forma de violencia tiene elementos de base como el poder, el dominio, que buscan reducir a la víctima, que buscan que ella pueda aminorarse y que pueda de alguna manera caer en estos chantajes, en estos acercamientos. Todas estas definiciones las realizan las mismas universidades respecto a todas las investigaciones que han hecho dentro de sus campus, pudiendo resaltar varias de las acciones y prácticas que se ejercen dentro del ámbito universitario, prácticas como verbales y no verbales, físicas, en las que intervienen recursos académicos como la nota y la evaluación para ejercer presión y chantaje para que las estudiantes de alguna manera puedan quedarse calladas y que estas acciones puedan ser repetidas sin ninguna intervención. Entonces, en la investigación que yo pude realizar en la universidad, pude destacar dos elementos importantes del tema del acoso sexual, que es la naturalización y la interpelación. Bueno, estas prácticas, como le había dicho, hay dos elementos que estaba resaltando de parte de la investigación que yo realicé acerca del acoso sexual en ámbitos de educación superior, en las cuales se encontraron elementos como prácticas verbales y no verbales.
Bueno, una pena, ¿no? Que no podemos hacer todavía ese seminarios. Muy pronto esperamos estar presencial. Para que no perdamos tiempo, voy a pasar a presentación de Betel y si se regresa Magali, ahí le damos más unos 5 minutitos para que cierre tu exposición, que es muy, muy importante, muy relevante, aún más estando nosotros exactamente desde la universidad, desde la academia. Entonces, realmente el tema del acoso sexual en los ámbitos de educación superior y habiendo hecho Magali su investigación justamente en la UNSA, que es nuestra casa, creo que es una contribución fundamental, una pena que no siempre enfrentamos a esos problemas de conexión, ojalá vuelva a conectar, pero mientras tanto paso la palabra a Betel. Betel es alumna de la Maestría de Estudios Feministas y nos va a presentar su ponencia que titula Trabajar con y en la violencia, reflexiones y perspectivas desde las autoras. Ok, Betel, te paso la palabra, pero ya voy cambiando y pongo tu presentación, pero ya te doy la palabra mientras lo hago. Gracias, Alice. Gracias, Ceci. Compañeras, buenas noches a todas, a todes. Bueno, la idea de la presentación es reflejar un poquitito las experiencias de las mujeres con las que he trabajado en un proyecto con las promotoras comunitarias de Gregoria Pasa y sobre un elemento muy importante que tampoco se lo visibiliza desde una perspectiva de las violencias que pueden producir también este hecho de trabajar con y en la violencia, ¿no? Entonces son reflexiones que trato de reflejar para entender que también la violencia está presente y atraviesa también el trabajo de las compañeras cuidadoras y acompañantes en casos de violación, de violencia física, incluso psicológica, económica, etcétera, ¿no? Todas las 16 violencias que están reconocidas en la 348. Entonces, si podemos pasar, Alice. Bueno, las promotoras comunitarias, como ustedes conocen, es parte de un modelo de formación del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, que ha sido creado desde los 90, que tiene casi 30 años, y ha sido implementado como una perspectiva para la prevención en violencia, ¿no? El perfil de las promotoras comunitarias es de mujeres líderes, de barrios, de organizaciones sociales, de mercados, etcétera, donde ellas han podido capacitarse en tema de derechos, primero, para ser difusoras de derechos, como una primera instancia, y luego, posteriormente, como agentes, ¿no?, de la ley 348, y luego como promotoras comunitarias. Entonces, hace un proceso como en 3 etapas de formación y capacitación. Entonces, actualmente se las denomina promotores comunitarios y están reconocidas dentro de la ley 348 con un sinfín de deberes y derechos que tienen en el sentido de brindar este cuidado, protección y acompañamiento a las mujeres que denuncian violencia, ¿no? En todos los sentidos y en todos los niveles. Las promotoras comunitarias por lo general trabajan en la Ciudad del Alto, pero también están a nivel nacional. Sin embargo, este grupo está específicamente en la Ciudad del Alto. El proceso de intervención de las promotoras comunitarias tiene 3 etapas, ¿no?, que es la atención y orientación, es decir, reciben los casos, las orientan hacia dónde, la ruta crítica, hacia dónde tienen que ir, ya sea SLIM, las Defensorías de la Niñez, ya sea la FELCB, la Fiscalía, etcétera. Entonces, hacen toda la ruta y acompañan en todo el proceso, ¿no? A la vez brindan una contención emocional que es prioritaria y es esencial y tienen protocolos de trabajo de las compañeras para poder brindar esta contención emocional en momentos de crisis. Porque hay un elemento muy importante que muchas de las promotoras comunitarias son sobrevivientes de violencia. Eso quiere decir que tienen un compromiso mucho más arraigado y mucho más fuerte por su propia vivencia y experiencia, ¿no? En ese sentido, son mucho más, de alguna manera, tienen mucha mayor capacidad y herramientas para generar esta contención emocional con las compañeras que han sido violentadas. Y, por último, la construcción de un plan de seguridad que lo arman entre ellas y con ellas, ¿no?, para poder generar estos círculos de protección y de seguridad en el momento de la denuncia para que ellas no sean violentadas de nuevo, que es lo que generalmente pasa. Sin embargo, este aspecto importante del trabajo de las promotoras comunitarias que es necesario resaltar y que también es invisibilizado es el tema de la violencia que sufren también ellas al momento de acompañar y de ser parte de este proceso de trabajo y de acompañamiento que lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Que eso es importante recalcar. La siguiente, por favor. Es súper importante ver cómo, por ejemplo, diferentes estudios, investigaciones, etcétera, están reflejando que las personas que viven involucradas en tema de atención, prevención de la violencia basada en género, que están expuestas todos los días a experiencias de violencia,
a escuchar relatos traumáticos, personales, etcétera, de mucho dolor y donde tienen que generar todo un ejercicio emocional de contención, es que empiezan a generar ellas también unos traumas y unos impactos emocionales, físicos, psicológicos, que de alguna manera están invisibilizados. Entonces, que las empiezan a sufrir en dos sentidos, ¿no? Uno psicológico, que es, digamos, lo que más se resalta en estos estudios, que en tanto depresión, frustración, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, no poder ejercer mayor presión para que los casos avancen, para que realmente sea efectivo el proceso de acompañamiento que hacen las compañeras promotoras comunitarias, ¿no? Entonces, empiezan a generar situaciones de aspectos de inseguridad, aspectos de baja confianza, autoestima, de tener impactos en tema de su trabajo, ¿no? De sus formas incluso de relacionamiento, porque son aspectos que conllevan psicológicamente a que las compañeras sufran un reflejo de la violencia que están viendo y de la que son parte, ¿no? Como acompañantes para poder luchar contra eso. Entonces, de alguna manera, las compañeras están viviendo un costo emocional en el sentido de su propia vivencia, acompañando estos traumas, acompañando estas cuestiones tan dolorosas que es acompañar los casos de violencia con mujeres, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que ya se están viendo es que las compañeras necesitan procesos de autocuidado, protocolos de atención, incluso para ellas mismas, porque es algo tan invisibilizado que tampoco es que se plantea como política pública o como una forma de apoyarlas, ¿no? Sino que por el contrario está tan invisibilizado el hecho de que las compañeras que acompañan, y que no solamente pasa en las promotoras comunitarias, sino que también pasan en organizaciones de colectivos de mujeres y feministas que vamos acompañando los procesos de violencia y cómo esto nos va afectando también a nosotras, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto surge en base a las reflexiones y perspectivas de las propias actoras, las promotoras comunitarias, donde primero está esta violencia psicológica que ellas sufren al atender y al acompañar los casos, pero también al momento de enfrentarse contra la estructura institucional que de alguna manera no funciona, ¿no? En el sentido de agilizar los casos, ser mucho más de no revictimizar, por ejemplo, a las compañeras, y cómo este procedimiento y este proceso también las violenta a ellas, ¿no? De hecho, muchas comentaban que en el momento que están atendiendo un caso y ellas ven que o la policía o algún servidor público las está maltratando o revictimizando a las compañeras, ellas tienen que ejercer algún tipo de papel, ¿no? Algún tipo de rol. Y mostraban que cuando ellas se ponían el chaleco como promotoras comunitarias, la victimización, revictimización de las compañeras frenaba, ¿no? Y esto también es un ejercicio de, emocional que les crea a las compañeras, ¿no? Entonces, vemos aquí un relato de una de las compañeras que ha pasado por un proceso de depresión, frustración, incluso enfermedad física por acompañar los casos de violencia y la imposibilidad y la frustración con la que también ven todo el procedimiento que sabemos que el sistema estructuralmente conlleva, ¿no? Entonces cuenta, una noche me llamó una señora, me dijo que su marido había llegado borracho y le estaba pegando a ella y a sus hijos y que no sabía dónde ir. Eran las 11 de la noche y le he dicho que te voy a ir a recoger en un taxi para llevarla a mi casa. Al día siguiente hemos ido a la policía y le han dicho que ha cometido abandono de hogar y que ella iba a salir perjudicada. En el juzgado a medias le han atendido. Una señora, una señora y ella le ha dicho vamos a ir a su casa en taxi. Y la señora no tenía ni un peso y yo tampoco tenía muchos recursos ni cómo ayudarle. Una se siente impotente. Todos los días, cotidianamente, son este tipo de relatos y casos que están atravesando tanto las promotoras comunitarias como las mujeres que han vivido violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, las compañeras que ya de alguna manera, siendo promotoras comunitarias en sus barrios, en sus organizaciones, son como el faro, digamos, que puede ayudar y colaborar y acompañar, también se involucra en ese sentido de llevarlas a su casa, de apoyarlas económicamente, o sea, un involucramiento absolutamente fuerte, tanto emocional como físico, para poder colaborar y acompañar estos procesos, ¿no? Que genera toda esta situación de violencia psicológica, pero también violencia física, un riesgo a la violencia física, porque muchas de ellas tienen que entrar en el momento de la violencia a incluso arriesgar su propia vida, ¿no?
Entonces, ese es un proceso que no se ve y que se invisibiliza en tanto la acción y el trabajo de las promotoras comunitarias. La siguiente, por favor, Alice. En casos de violencia puede hacer asistencia, dice una de ellas. Si viene una señora y tiene miedo de volver a su casa a sacar sus cosas, tiene que hacer acompañamiento. No puedo dejarla sola a la víctima. Muchos de los relatos de las compañeras promotoras era que la policía las devuelve, ¿no? Y les dice, bueno, vaya a recoger sus cosas, como si no estuviera el victimario, como si no estuviera el abusador preparado para seguir abusando de la compañera, y no hay ningún tipo de acompañamiento tampoco desde las instituciones como el SLIM, la FELCB, etcétera, ¿no? Y entonces las que hacen esta acción y las que trabajan en esto, las promotoras comunitarias que son voluntarias, son las que se tienen que encargar de acompañarlas y de poner también su vida en riesgo, ¿no? Entonces, esto también es una forma de violencia que se está institucionalizando porque no hay políticas ni hay ninguna acción para apoyar también el trabajo de las promotoras comunitarias, de las acompañantes y de las cuidadoras, ya infiriendo a un nivel mucho más grande de organizaciones de mujeres y feministas, ¿no? Sin embargo, ellas también, al ver cómo les afecta personalmente esta acción de acompañamiento y de cuidado de la otra compañera, han generado sus propias estrategias de autocuidado ante los impactos psicológicos, ¿no? Y en el relato una de ellas cuenta cómo la sensación de depresión, de imposibilidad que tenían, lo ha logrado ella misma por sus propios méritos, buscar en internet a psicólogas para poder expresar o sacar de alguna manera esa emocionalidad que les queda de escuchar todos los días casos tan fuertes de violencia y de tanto dolor, que lo hace, en este caso, corriendo, trotando o buscando espacios de diálogo entre promotoras comunitarias, pero que tampoco son institucionalizados, ¿no? Sino que son espacios que buscan entre ellas porque necesitan hablar, necesitan expresar lo que están viviendo, ¿no? Entonces, ella dice, no tenemos nuestro espacio, pero hay veces que nos reunimos y nos contamos los casos y eso nos ayuda. Igual siempre pensamos que necesitamos un psicólogo y como conocemos instancias que tienen psicólogos, siempre consultamos si podemos venir nosotras, algunas veces nos reciben, algunas van una vez al mes para sacar esas emociones porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas de ellas tienen sus propias estrategias, pero que no son estrategias institucionalizadas, no son estrategias que son parte de una institución o que son parte, incluso siendo reconocidas de la 348, como una política para ayudar a las promotoras comunitarias y a las mujeres acompañantes en casos de violencia. La siguiente, por favor. Y para ir finalizando, muchas estrategias que se plasman aquí también han sido parte de las reflexiones y los debates que se ha tenido con las trabajadoras comunitarias, con las promotoras comunitarias, con las cuidadoras y acompañantes, ¿no? Uno es la construcción de protocolos de cuidado de promotoras comunitarias, tanto físicas, ¿no? Esto de no correr el riesgo de ellas también ser violentadas, y psicológicas con todo este bagaje de emocionalidad y trabajo que deberían tener y hacerlo tanto dentro de las instituciones que las forman, como el Centro de Gregoria Pasa, que es el que tiene más años, si se quiere, pero también en otras instituciones que ahorita están formando a las promotoras comunitarias y que necesitan tener estos protocolos de cuidado y de autocuidado colectivo, ¿no? Como algo institucionalizado, incluso dentro de la Ley 348. O, por ejemplo, cursos de autodefensa personal, que también es necesario porque constantemente son agredidas, tanto por el violentador como por la familia del violentador o como las mismas instituciones, ¿no? Y a la vez, la construcción de planes de seguridad y cuidado de espacios de las promotoras comunitarias, como por ejemplo en sus casas, a sus familias, ¿no? Que es necesario también tener para poder acompañar estos procesos que son básicos y esenciales. El trabajo de las promotoras comunitarias es básico para que muchas compañeras continúen el proceso de denuncia, no regresen a su casa y tengan un espacio de cuidado y acompañamiento que las instancias y las instituciones como el SLIM, la FELCB, etcétera, no les dan, no tienen, ¿no? Y un elemento muy interesante que surgía también es esta formación profesional en tema de derecho y psicología. Muchas de ellas decían, nosotras nos sentimos frustradas porque no podemos avanzar más allá de nuestros roles como acompañantes, como cuidadoras, ¿no? Como promotoras comunitarias. Quisiéramos tener una formación en derechos, saber las leyes, ¿no? Para acompañar con mucho conocimiento
que trascienda solamente el acompañamiento, ¿no? Y también en temas psicológicos para poder hacer una contención mucho más real y mucho más fuerte donde ellas también se sientan contenidas, ¿no? Eso sería sobre las promotoras comunitarias. Muchas gracias. Gracias, Betel, y brillante el tiempo, así que gracias. Bueno, el tema que ya sabe, a mí me interesa mucho. Antes de pasar a Gladys, la última presentación, Magali, te damos ahí 3 minutitos para que se haga lo tuyo, a ver si ahora logramos. Bueno, haciendo un poco un resumen de lo que había tratado anteriormente, ¿no? Acerca de todo el estado de arte que yo pude armar, visitando a todas las universidades que habían realizado investigaciones referente a acoso sexual en ámbitos de educación superior. Muchos de estos habían tenido un nivel exploratorio, es decir, estaban recién iniciando con sus investigaciones de acoso sexual, y otras que ya estaban en un nivel descriptivo, es decir, que ya estaban en un nivel avanzado de desarrollar el acoso sexual, incluso con la elaboración de protocolos de actuación a casos de acoso sexual. Tal es el caso de las universidades de México, como la UNAM y la Universidad de Michoacán, que tienen protocolos de actuación ante situaciones o prácticas de acoso sexual. Entonces, a lo que me voy, todas estas características, estas prácticas de acoso sexual que se habían ido manifestando dentro de la universidad, y yo ya realicé una investigación igual en la UNSA sobre acoso sexual, y dos elementos que fueron muy resaltantes en el tema de esta investigación fue la naturalización y la interpelación. La naturalización entendida como ese proceso de acostumbrarse a aquellas acciones caracterizadas por la agresión, en donde las personas en su imaginario y en su percepción entendían que ciertas prácticas eran naturales, por eso entre comillas lo pongo naturales, y que arrojaban estos 3 elementos que yo puedo destacar, que por supuesto deben haber otros más, que es la validación, la invisibilización y la justificación. La validación a través de decir, pero solo era un piropo, no le hace daño a nadie, o era solo un comentario, o sea, la estaba halagando, como haciéndole un favor, digamos, a la persona que recibe ese piropo. La invisibilización a través de procesos de ciertas formas en las que se conoce del acoso sexual, como es esa informalidad a través del rumor, a través del chisme, o a través de la no denuncia de las mismas personas que son víctimas, que deciden no denunciar y callarlo, y por tanto sus manifestaciones no son percibidas o no son presentadas, no son denunciadas. Porque en las entrevistas que yo hacía con las autoridades, muchas de las autoridades decían, pero yo, ¿en qué voy a actuar? No tenemos estadísticas de cuántos casos hay, no sabemos si en nuestras unidades académicas hay acoso sexual, ¿cómo podemos intervenir si no tenemos de dónde partir? Entonces, si continuamos y continúa con este proceso de no denuncia, entonces las manifestaciones, las prácticas de acoso sexual continúan invisibilizadas, es decir, no se perciben como una forma de violencia, siguen siendo reproducidas como parte del proceso de la universidad, y a eso van a la justificación. El hecho de decir, pero él es tu estudiante o es tu profesor, deberías aceptar eso, o sea, cuestiones que permiten que esta forma de violencia como el acoso sexual se siga reproduciendo dentro de las aulas, dentro de las diferentes unidades académicas de manera natural, validándose, invisibilizándose, justificándose y a través de otros elementos más que no permiten que estas prácticas sean denunciadas. Tal es el caso del cual les quería hablar, que es el miedo que siente la víctima hacia su agresor, por cuanto este agresor sustenta sobre su poder ciertos recursos académicos, como así decir, la evaluación, la nota, por la cual ejerce presión y por la cual también garantiza que estas acciones
se sigan reproduciendo de manera impune, por así decirlo. En cuanto a la interpelación, los elementos que he podido rescatar han sido estos tres, que son acciones contra el acoso sexual, posiciones críticas y denunciar el acoso. Me hubiera encantado encontrar más situaciones de interpelación en cuanto se refiere a esta interpelación a desnaturalizar, a criticar, a cuestionar estas acciones violentas que son supuestamente naturales para el contexto en el que he podido estudiar. Las acciones contra el acoso sexual, como decía una de las docentes a quienes entrevistaba, eran tal vez seminarios, talleres, pero que aún así, con esas pequeñas cosas, digamos, educativas, eran resistidas, o sea, eran rechazadas por las unidades académicas donde se difundían, porque solamente la veían como una forma de alborotar a las estudiantes, pero solo las dejaban hasta ahí. Y de ahí también quiero partir al otro de posiciones críticas en cuanto a colectivos de estudiantes que estaban dentro de la universidad, que interpelaban estas acciones de acoso sexual. Pero incluso estas posiciones críticas eran muy, muy resistidas, por así decirlo, porque en las clases se las cuestionaba, se burlaban de ellas, cuando las estudiantes, por ejemplo, le llamaban la atención a un docente y le decían, pero no es esa la percepción que debe tener sobre una mujer, o que esta situación no debería ser así, o cuando, digamos, se hacían bromas a las estudiantes referentes, si quieres nota, entonces tienes que hacer esto. Entonces, la burla, el rumor, el chiste, hacían que siguieran naturalizándose, pero estas posiciones críticas lo que hacían era cuestionar el hecho de que estas prácticas, como invitaciones a salir, estos acercamientos, no son normales y deben ser denunciadas. Y por eso los casos de acoso sexual denunciados, los pocos que hay, han hecho un gran paso para develar que estas acciones violentas efectivamente se están desenvolviendo en el ámbito universitario, pero que aún necesitan un proceso más para que sean develadas, para que sean más debatidas, más criticadas, más desnaturalizadas. Siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, yo podría decir que el acoso sexual que se reproduce en el ámbito de educación superior es una forma de violencia de género que no permite el desenvolvimiento de los estudiantes, ya que involucra relaciones de poder intergenéricas, es decir, hombre-mujer, mujer-hombre, en donde se involucra el abuso de poder de los recursos para garantizar que esta situación se siga reproduciendo de manera natural, sin ninguna denuncia y en la impunidad, y por tanto vulnere los derechos de las estudiantes. Lo que debemos apelar es a una interpelación tanto de autoridades como de estudiantes para que esta forma de violencia sea visibilizada y sea desnaturalizada. Gracias. Muchas gracias, Magali. Qué bien que has logrado reconectar porque has pasado, yo creo, un mensaje, una reflexión muy relevante para contribuir, ¿no?, a nuestro intuito ahí de llamar atención a esas otras formas de violencia, de que no por invisibilizadas sean menos violentas de que otras de que hablamos más. Directamente paso a Gladys, porque ya vamos un poquito tarde en tiempo. Gladys, bienvenida. Gladys Gisbert es trabajadora social y también estudiante de la maestría en estudios feministas y nos va a presentar su ponencia que se intitula Política, un camino difícil para las mujeres. Gracias, Gladys. Y ya voy a poner tu presentación, pero de una ya te paso la palabra. Muchísimas gracias, Alice. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en este seminario. Y justamente yo les voy a hablar de un tema que voy acompañando desde hace ya algunos años. Está relacionado a la participación de las mujeres en la política. Hoy quiero conversar con ustedes, plantearles este tema, la política, como un camino difícil para las mujeres. Pues como bien sabemos, históricamente las mujeres han estado inmersas en el mundo de lo privado y su aporte a la sociedad no ha sido visibilizado. Las mujeres han sido vistas solamente en el entorno biológico y también en el entorno social, ¿no?, destinadas a la reproducción. Han sido desvalorizadas, han sido subordinadas, sobre todo ante el poder masculino.
no se ha respetado los derechos individuales de las mujeres históricamente, menos los derechos sociales y los derechos políticos. Y además se ha desvalorizado su aporte. Los hombres y las mujeres se han incorporado a la ciudadanía de forma distinta. Para ellos, ellos lo han hecho a través de su incorporación al espacio público en calidad pues, de trabajadores, de soldados, de seres que salen a este espacio público, mientras que las mujeres lo han hecho fundamentalmente desde su rol reproductivo en la casa, ¿no? Sobre todo a través de ese rol de maternidad. Y pues en nuestro país, en el pasado siglo, surgen cambios importantes, ¿no? Y no solamente en Bolivia, sino también en otros países, sobre todo latinoamericanos, cambios favorables a las mujeres, que nos muestran que ciertamente hay avances, ¿no? Las mujeres en nuestro país han accedido, por ejemplo, el pasado siglo ya al voto. A través de ellos han podido ya entrar a ser parte de esta ciudadanía. Además de incursionar en otros espacios como la educación, ¿no? Entre muchos otros. Pero esto también se suma a la crisis que se refleja sobre todo en la incorporación masiva de las mujeres en el ámbito laboral, en el empleo remunerado, ¿no? A partir justamente de esa irrupción que ha permitido a las mujeres apropiarse de su personalidad ciudadana, ha empezado a darse cambios acelerados bastante importantes que son parte de estos procesos de desarrollo de las sociedades. La mayor presencia de las mujeres en el espacio político de toma de decisiones se ve cada vez más, ¿no? En cargos de representación ciudadana, promovidas sobre todo a partir de la afirmación, ¿no? De su presencia en el ámbito público, específicamente en la política, que se constituye también en un espacio amenazante ante este dominio masculino. Existen bastantes estudios al respecto. Uno de ellos es el que publicó hace poco la Coordinadora de la Mujer, cuya autoría corresponde a la doctora María del Carmen Sánchez. Destaca justamente cómo la participación política y la posterior ocupación de estos espacios de decisión, de las estructuras del poder estatal, se dan en un proceso en la que las mujeres se convierten en participantes activas, participantes directas en estos procesos de gobierno, de gobernanza, de gobernabilidad. En este sentido, su presencia en la política es producto de un proceso, pero un proceso bastante duro que reivindica a las propias mujeres. En este sentido, se revela justamente que la presencia de las mujeres en un terreno donde la figura masculina ha sido históricamente la central, se constituye en una conquista para los derechos de las mujeres. En este proceso de participación política de las mujeres, podemos decir que no ha sido nada fácil alcanzar por ejemplo, la paridad. La paridad entendida como un proceso que lleva justamente a constituirse en determinantes para una democracia cuyo fin, como bien lo manifiesta esta investigadora boliviana también, Erika Brockman, es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social y política. Si me permites, por favor, Alice, avanzar. Bueno, ahora sí. En este sentido, y lo ven en la lámina, ¿no? La CEPALC nos define la paridad no como una cuota a favor de las mujeres, sino como expresión, y la expresión más alta de la universalidad,
que implica básicamente el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas en una nueva práctica ciudadana orientada justamente a fortalecer las democracias modernas. En este contexto, como les comentaba, institucional, y en este escenario sociocultural donde opera la política, se enfrenta las mujeres frente a una serie de barreras que frenan justamente su participación plena en este escenario, siendo la violencia y el acoso político los principales obstáculos para la participación política de las mujeres. En el ámbito político, la violencia se expresa en estas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que se presentan de tal manera que, aunque las mujeres logran llegar a ocupar ciertos espacios de poder, son muy pocas las que continúan en esta carrera, podríamos decir. ¿Ya? Son la mayoría víctimas de persecución, de hostigamiento, de amenazas, que llegan a obstaculizar y a restringir su derecho político a través justamente de este tipo de violencia, ¿no? Por su parte, el acoso político hace referencia a estas acciones de violencia contra la mujer que ejercen hacia ella en su representación política. Las distintas formas de expresarse en alcaldesas, en concejalas, en diputadas, en asambleístas, son de diversas formas o expresiones, desde violencia física, psicológica, hasta daños que tienen que ver con la gestión, con su gestión municipal, departamental o nacional. Y es que el acoso político hacia las mujeres es una expresión de la violencia que se caracteriza justamente por estos actos de presión, de persecución, de hostigamiento, de amenaza, tal como él establece, y aquí está en la pantalla, la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. El acoso político limita y anula, atenta, restringe los derechos políticos de las mujeres a partir de formas muchas veces bastante sutiles que ni siquiera ellas muchas veces logran visibilizarlas, pero también se manifiesta de manera o de forma extrema que busca impedir el ejercicio de sus funciones. No se les permite, por ejemplo, hacer uso de la palabra, no se las escucha, no se las reconoce como autoridades en el ejercicio del cargo, entre otras expresiones. En definitiva, el acoso y la violencia política se constituyen actualmente en los mayores problemas con los que tropiezan las mujeres que ingresan al escenario de la política, ya que tienen por objeto impedir el acceso de las mujeres a estos cargos, evitar que participen de decisiones estratégicas, trata de impedir que denuncien actos de corrupción, acciones que tengan que ver con el monopolio de una autoridad, con el ejercicio muchas veces abusivos del poder. Si bien hay avances importantes y pues la normativa en Bolivia es de avanzada, sin embargo, existe una serie de condicionantes que obstaculizan esa plena participación de las mujeres. Una de ellas, por ejemplo, es la mal llamada gestión compartida, donde mujeres, autoridades, titulares, dejan el cargo a suplentes, que mayormente son hombres, y que pues de alguna manera buscan destituir estos espacios a estas mujeres elegidas democráticamente. Solamente para citarles algunos casos, que son emblemáticos, por cierto. El acoso del cual fue víctima la concejala Juana Quispe, cuyo cuerpo fue fue hallado el 2012 en un río del departamento de La Paz,
luego de una serie de expresiones y amenazas políticas, ¿ya? Finalmente terminó esto con su vida. Este es un precedente que impulsó justamente la Ley 243, cuya vigencia actualmente no ha sido suficiente para acabar con esta problemática. Otro caso emblemático es el que corresponde al municipio de San Pedro de Curahuara, en el departamento de La Paz, donde la concejala Vicencia Paza, que se compró, pues terminó comprándose una moto para llegar a tiempo a las sesiones, de las que no le avisaban, no la convocaban como represalia a la fiscalización que ella realizaba al consejo. Otro caso reciente de la anterior gestión municipal de Guarina es el caso de Juana Choque, concejala de este municipio que fue obligada a renunciar para que su suplente asuma el cargo bajo la figura ilegal de gestión compartida. Después de 3 años, pues fue restituida al cargo. Sin embargo, hasta que concluyó su gestión, no se le canceló salario. Son muchas las mujeres que están en estos espacios, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito departamental y nacional, aunque las más vulnerables son aquellas mujeres que están en los espacios locales, ¿no? En esos espacios de toma de decisión, que se someten a una serie de hostigamientos, ejercidas muchas veces por sus colegas, por personas de su entorno, de su organización sindical, de su organización política, de su comunidad, y que buscan que ellas salgan de este escenario. Es, creo, importante también mencionar que a pesar de esta larga, podemos decir, cadena de expresiones de acoso y violencia política, muchas de estas mujeres no los reconocen ni los exteriorizan por temor a ser apuntadas, a ser señaladas, a sufrir represalias, y también no lo expresan, no lo denuncian por la institucionalidad, ¿ya?, de las denuncias. Está claro que hasta ahora ningún caso de acoso y violencia ha llegado a sentencia. Entonces, esta es una situación que debería preocuparnos, dada la persistencia de estas relaciones de poder patriarcal que se anclan justamente en estas instituciones, responsables de su tratamiento, pero que pues deberían ser las garantes justamente para que este avance de las mujeres en esta carrera de la política pueda ser más justa. Porque este avasallamiento de los derechos políticos de las mujeres se da a pesar de los avances normativos. Y esta justamente especificación de estos ámbitos de alcance de la participación política de las mujeres rumbo a la construcción o frente a esta construcción de una democracia paritaria, donde ellas puedan tener ese derecho a elegir, pero también ese derecho a ser elegidas, a ser representadas, pero también a representar, a participar plenamente en la toma de decisiones, a ser incluidas de manera igualitaria a los hombres. En síntesis, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres está siendo obstaculizada por una serie de expresiones de acoso y violencia política, que configuran un escenario adverso para la participación de las mujeres, pero además no solamente de la participación, sino de la representación en estos espacios de toma de decisión, que impacta de manera negativa en la vida personal de estas mujeres y en la carrera política de las mujeres, repercutiendo obviamente en este avance
hacia una democracia paritaria. Estas prácticas de violencia y acoso político, estas formas en que se manifiestan y la incidencia en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres se constituye en una problemática que es parte de la realidad de las mujeres, pero que parece que todavía estar invisibilizada. Muy pocas se animan a denunciar, muy pocas son constantes ante estas denuncias y se animan a develar una realidad que es parte de este sistema político y cultural patriarcal que se resiste a aceptar la igualdad. Gracias, Alice. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Muy relevante el tema. Paso ahora yo a dar algunas palabras de cierre muy breve y después les voy a dar la oportunidad también de muy cortito porque ya pasamos un poco del tiempo reaccionar en relación a la presentación de las compañeras. ¿No? Yo creo que hay dos temas ahí que creo que perpasan, ¿no? Tres, la verdad, la presentación de las cuatro. ¿No? Uno es realmente el tema de la naturalización, ¿no? De cómo, y por eso llamamos de expresiones invisibilizadas, pero realmente de cómo esa cultura patriarcal naturaliza, ya sea, no conocía, me ha gustado mucho, Alejandra, ese término del cordismo, ¿no? Del cordismo, de cómo la gente que se corda, ya sea como mostraba Magalí, ¿no? Ay, ¿qué pasa? Es solo un piropo, ¿no? Esa naturalización es un aspecto central, ¿no? De esas otras formas de violencia. Aunque, claro, hay casos extremos que incluso la violencia física la naturalizan, pero esas otras formas de violencia es mucho más común de encontrarlas naturalizadas y justificadas porque están relacionadas con aspectos mucho más profundos, ¿no? Del sistema patriarcal, de la cultura patriarcal. Entonces, yo creo que las cuatro presentaciones nos han mostrado ahí, ¿no? El caso también que nos ha presentado Betel, ¿no? De cómo, bueno, la mujer tiene que dedicarse a hacer el esfuerzo, no les da ningún apoyo institucional para eso, hay una ley que las reconoce, pero no hay ninguna contraparte, ¿no? Como si fuera algo, otra vez naturalizando el cuidado que las mujeres tienen naturalmente como, no fuera trabajo, ¿no? El segundo punto también que creo importante y que muestra ahí más en tu presentación, Gladys, pero la diferencia entre cantidad y cualidad, ¿no? Entonces, yo creo que también se ve eso en lo de la presentación de Magalí, ¿no? Si uno mira hoy día la universidad, ya las mujeres ya somos más de la mitad, ¿no? Si miramos en la política, hay una ley que dice la paridad, pero, o sea, pero ¿cuál es la experiencia cuando nosotras las mujeres ingresamos en ese espacio, ¿no? Entonces, también yo creo que lo que ustedes han presentado nos muestra la necesidad de problematizar, ¿no? Que nosotros estemos más en la política o que estemos más en las universidades o en los espacios públicos. Eso realmente significa que ya no somos, no sé, que hemos radicado la violencia contra nosotras en esos espacios. ¿Cómo los experimentamos, no? ¿Cómo los vivenciamos y todas nuestras múltiples violencias o múltiples estrategias que uno tiene que adoptar, ¿no? Principalmente en el caso de la universidad, pero también en la política, ¿no? Para tratar de protegerse o las promotoras mismas, ¿no? O sea, sus estrategias de autocuidado fuera, ¿no? De la vida institucional, ¿no? Entonces, el tercero es realmente que traspasa realmente la falta de políticas públicas para tratar, ¿no? Con esas otras expresiones y dimensiones de la violencia. No estoy hablando de leyes, ¿no? Tenemos una ley contra el acoso político, pero realmente de políticas públicas, como decía Alejandra también, ¿no? Una política sistemática para mujeres con discapacidad, para que no sean víctimas de violencia, que no sean simplemente institucionalizadas, medicalizadas, psiquiatrizadas, ¿no? O para apoyar el trabajo de promotoras, o ¿no? Para pensar realmente cómo crear, ¿no? Unas relaciones ahí de igualdad y equidad de género en la educación superior, etc. ¿no? Entonces, ahí también me parece que las cuatro presentaciones dejan muy claro que hay una agenda pendiente ahí, tanto en términos culturales, ¿no? De desnaturalizar esas violencias, y ahí estamos hablando más del sistema societal, ¿no? De esa dimensión, pero hay también ahí una gran tarea que es también ahí desde el sistema político, ¿no? No solo de decretar leyes, pero de implementación de políticas y realmente de recursos, ¿no? Para erradicar esas múltiples formas de violencia que hay contra las mujeres hasta hoy en pleno siglo XXI.
Bueno, agradecerles un montón. Les voy a pasar un ratito para que cierren, pero quería reiterar, ¿no? Que yo creo que, bueno, la lucha es larga, ¿no? Lo que ustedes han presentado son algunas de las múltiples expresiones de violencia posible, pero yo creo que así como hay otros espacios y formas de violencia, los espacios de lucha también son múltiples, ¿no? Entonces, bueno, un poco siguiendo lo que es nuestra misión desde el CIDES y creo que es la vocación de la universidad, que es la formación, es la investigación, pero es también la interacción, ¿no? Entonces, yo creo realmente agradecer a ustedes, las 4, por contribuir ahí, porque ese realmente yo creo es una función central, no solo yo, todos nosotros desde el CIDES creemos que es fundamental no solo investigar y no solo la parte de formar recursos humanos, pero también de compartir. Entonces, realmente gracias por las presentaciones que han preparado. Les paso las palabras 2 minutitos si tienen alguna reflexión antes de cerrar ese seminario. Empezando por Alejandra, en el mismo orden de las presentaciones. ¿Ale? O por Betel. Dale, Betel. Gracias, Alice. Nada, agradecer por el espacio. Creo que no es solamente compartir o ver cómo podemos analizar desde diferentes perspectivas cómo estas violencias que están invisibilizadas también se manifiestan, ¿no? En cómo ejercemos nuestros roles, no solamente políticos, sociales, como universitarias, sino y también como acompañantes, ¿no? O como cuidadoras o como vigilantes de que se cumpla la ley, por ejemplo, en la 348, sino también como un aspecto de denuncia, ¿no? Y de incidencia política, porque al final creo que la investigación también tiene que movilizar y tiene que accionar, ¿no? Mostrando cómo a nivel de sociedad las representaciones sociales van más allá de leyes, van más allá de protocolos, aunque son necesarios totalmente, pero cómo a partir de una acción o de un involucramiento de las mujeres en el sistema público o en el área pública o en la vida pública, se van manifestando violencias que no se pueden contemplar en leyes, ¿no? Y que es necesario reflexionarlas, analizarlas, estudiarlas y denunciarlas, ¿no? Y ver posibilidades de otras formas de gestionar y de generar nuestra acción, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Gracias, Betel. Magali. Sí, quisiera cerrar justo con esto también de que estas formas de violencia están a partir de este desconocimiento a la mujer como sujeto de derecho, de estas vulneraciones y de estas violencias que atacan cuerpos y mentes de las mujeres, y que esta invisibilización afecta esta invisibilización afecta que las personas puedan conocer estas diferentes formas de violencia, que ya las han ido diciendo mis compañeras, que evidentemente está dentro de la sociedad. No se puede seguir negando, no se puede seguir naturalizando, y yo lo que pido y lo que más recalco es pues tener posiciones críticas y desnaturalizar esta violencia. Es lo que diría. Gracias. Gracias, Magali. Sí, yo creo que estamos de acuerdo que esa es una de nuestras tareas urgentes, ¿no? Y para eso los debates son fundamentales. Yo creo ese tipo de espacio para empezar ese proceso, ¿no? Nombrar es empezar a desnaturalizar, es visibilizar, ¿no? Gladys. Sí, Alice, yo quisiera cerrar indicando que esta amalgama entre el dato empírico que encontramos los investigadores y la teoría se constituyen en elementos realmente importantes, esta amalgama, para la generación de políticas, respuestas desde el Estado que puedan ayudar, ¿no? a la resolución de esta problemática. Hay bastantes estudios en relación a la violencia, pero muy poco se ha avanzado desde respuestas eficaces desde el Estado. Nuestra labor es visibilizar, como decía Betel, ¿no? Estamos mostrando, estamos avanzando en los datos, pero creo que falta una responsabilidad, sobre todo desde el Estado, en políticas que puedan justamente responder, pero también la demanda desde la sociedad civil
para que pueda hacerse efectiva estas políticas, estos programas, estos proyectos. Gracias. Gracias, Grades. A ver si ahora sí está Alejandra o todavía la perdimos. Ale, ¿estás? Bueno, creo que no. Bueno, entonces una vez más agradecer Magalí, Betel, Gladys, Alejandra, Cecilia y a todas y todos que nos han acompañado hoy día, pedir disculpas ahí a los problemas tecnológicos, pero bueno, es parte de nuestra nueva realidad virtual, ¿no? Por un lado, ahí se cortan las internetes, a veces se corta el sonido, pero por otro lado también nos posibilita ahí, ¿no? Expandir un poco los espacios de debate, entonces hay los pros y los contras. Ojalá que podamos aprovechar más los pros y que un poco de las reflexiones que hemos tratado de, ¿no?, de demostrar hoy día acá pueda contribuir un granito a ir avanzando en esa tarea muy dura, ¿no?, que realmente esa eliminación de la violencia contra mujer, ¿ya? Gracias una vez más a todos y todos, principalmente a las ponentes que nos han brindado ahí con sus trabajos de investigación, trabajos, como bien ha dicho Gladys, ¿no?, que articulan ahí no solo una perspectiva teórica, pero también esa producción de datos empíricos que realmente nos va dando ahí un panorama que no es muy, infelizmente, muy agradable, pero es fundamental conocerlo si queremos cambiar, ¿no? Entonces, felicitaciones y una vez más, buenas noches y gracias a todos y todas.